Hola, ¿cómo están? Les habla el diputado Diego Charper. Bueno, obviamente hoy día el tema que a todos nos inquieta tiene que ver con las lluvias que están azotando especialmente al sector centro y sur de nuestro país. En la región de O'Higgins me han indicado que en los sectores de Requinoa, de Totigüe, Los Boldos, también de los sectores de Machalilla, llegando obviamente a los sectores más de mediana altura, y también decir, por supuesto, el sector La Cruz de Rancagua y otros tantos, se están viendo muchos problemas, enviarle toda la fuerza al mundo, y obviamente nuestro equipo parlamentario está muy atento a los requerimientos que puedan haber respecto de este y otros problemas. La verdad que en todo el país se están reportando muchas situaciones muy complejas. Hoy quería hablar con ustedes brevemente, y brevemente porque tenemos que ir a cocinar, ¿no es cierto? Respecto al tema de la clase media vulnerable, miren, una de las cosas que el país de alguna manera se jactaba hace bastante tiempo de que en Chile teníamos una clase media, ¿ah? Ya pensando en que éramos un país de la OSCD, ¿no es cierto? O la OCDE, como le llaman, pero en definitiva hay que reconocer que teníamos una clase media muy vulnerable, muy, digámoslo así, en situación muy compleja. Y por lo mismo hoy día, sin perjuicio que ya se está empezando a pagar el IFE, dijo el ministro de Desarrollo Social que durante esta semana íbamos a tener al menos 2 millones de beneficiarios que iban a recibir su pago del ingreso familiar de emergencia. Lo cierto es que hay una capa de sectores medios que no está accediendo a ese beneficio y que hoy día tenemos que mirar con mucha atención. Entonces, yo pensaba hoy día en la mañana que el primer gran desafío, y se lo planteé al ministro de Hacienda, es cómo hacemos una radiografía de esos sectores medios. ¿Cómo determinamos con claridad quiénes son aquellos que no están siendo hoy día parte de esta red de protección social que actualmente está funcionando? Entonces, pensemos ustedes en los trabajadores informales. Normalmente los trabajadores informales son altamente vulnerables, pertenecen a los segmentos más bajos del ingreso familiar de emergencia, y por lo mismo pareciera ser que al menos los sectores medios, tratándose de trabajadores informales, debiesen estar más o menos cubiertos. Ahora, de todos modos, quiero sentar la preocupación de que haya sectores que son beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que no estén accediendo a este beneficio. Se lo planteé en su minuto a la jefa de gabinete del presidente, pero obviamente lo reitero. Sí, voy a referirme, pero Arce, a ese tema. Déjame explicar lo que tengo que decir y me voy a referir al tema de la de mal llamada hipoteca, porque la verdad que acá hay algunos que les encanta sacar una cuña, descontextualizarla y decir una cosa que yo no he dicho. Pero lo voy a tocar al final, hablemos primero de lo que tengo que proponer hoy día, pero me lo voy a anotar. Después, tratándose de trabajadores dependientes, efectivamente piensen ustedes que usted se hubiera acogido a la ley de protección al empleo, y eso es bien importante. Por lo tanto, tenemos gente con un contrato indefinido, póngase usted que se acogió en abril, o sea, recibió el 70% de sus remuneraciones, ya en mayo recibió el 55%, ya en junio van un 45%, entonces obviamente mira julio con un 40% y obviamente no es suficiente. Ya, entonces en ese contexto, bueno, el acuerdo que se suscribió con la oposición habla de fijarlo en un 55%, pero aún así reconozcamos lo que eso puede ser insuficiente para muchas familias, para familias que tienen crédito hipotecario, que pagan arriendo, que tienen que pagar deudas de salud, deudas de educación. Entonces, ahí tenemos un público que hay que mirar con atención, o sea, gente que puede haberse acogido a los beneficios de la ley de protección del empleo, pero que no les está siendo suficiente. Pensemos después de los trabajadores independientes. Ahí yo creo que hay un amplio margen de gente, de profesionales, que en definitiva no les es suficiente lo que les entrega ese beneficio. Y por último, pensemos en las pymes. Hay mucha gente de clase media que tiene su pequeño emprendimiento, un local de barrio, en fin, o sea, distintos emprendimientos. Hemos estado trabajando con varios en la región de O'Higgins. Aprovecho de contarles que tenemos este programa Apadrina tu Pyme para aquellas pymes de la región de O'Higgins que quieran recibir un apoyo. Lo vamos a estar implementando con mucha fuerza desde el día de mañana. Y junto con eso, yo creo que las pymes están en una situación muy compleja. Yo creo que, bueno, me informan que habrían cursado 173.000 créditos, que es harta plata. Pero seguimos necesitando algo mucho más expedito. Porque piensen ustedes que seguimos teniendo un 30%, perdón, miento, un 21% de desaprobación de los créditos. Tenemos muchas MIPYMES que no han accedido a esos créditos. Está pendiente la implementación del Fondo Crece. Está pendiente la implementación bien hecha del Fondo Reactívate. Entonces tenemos ahí un tema con las pymes. ¿Ya? Pero primera gran idea que les quiero dejar, tenemos que hacer una radiografía de estos sectores medios vulnerables con urgencia. ¿Ya? Con urgencia. Después, temas alternativos a las pensiones, porque uno dice ya, cuando uno piensa en ayudar a los sectores medios hay que pensar en sus ingresos y hay que pensar en sus deudas o en sus gastos.
Ingresos, o sea, ¿cómo mejoramos los ingresos? Bueno, dijimos ya algo, que hay que fijar pronto el piso de la protección al empleo lo más alta posible. Se ha planteado un aporte fiscal directo, es decir, un ingreso familiar de emergencia para sectores medios. Obviamente que sería el ideal, pero habría que ver si las finanzas públicas dan para algo como eso. Después se ha planteado hoy día un crédito blando por parte del Banco del Estado. Mire, yo creo que es una alternativa en la medida en que hayan al menos dos consideraciones. Uno, que hayan tasas realmente bajas, porque yo creo que no podemos seguir endeudando los sectores medios. Y en segundo lugar, que se pueda pagar con una sobretasa de impuestos, es decir, que se pague en el tiempo, ya que el beneficiario o el proveedor va a ser un Estado, va a ser el Estado, que se pueda pagar con una sobretasa de impuestos. Eso dejaría inmediatamente afuera a los sectores de menores ingresos y solamente gravaría a los sectores de más alto ingreso. Pero hay que mirarlo con mucha atención. Después, yo pensaba, bueno, he hablado con los amigos de las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito hoy día, su acceso a la ley FOGAPE solamente dice relación con las pymes. Yo creo que ahí hay un sinfín de personas naturales que son, digamos, partícipes de las cooperativas de crédito. Yo creo que hay que mirarlas también como una alternativa. Ahora, cuestión alternativa a las pensiones podría ser eso, podría ser un préstamo del Estado blando, en fin. Después, yo creo que hay una cuestión que hay que mirar con mucha atención, que es cómo hacemos para amortizar o para aminorar las deudas de los sectores medios. Y ahí la deuda relativa a la vivienda es sumamente importante. Por lo mismo, yo he planteado hoy día el extender el subsidio de arriendo, que hoy día es una cosa muy focalizada en sectores de bajos recursos, hacerlo extensivo a más beneficiarios, con mayores topes, con mayores ingresos. Es una manera razonable de inyectar recursos a la cadena, porque tienen que pensar ustedes que cuando ustedes dicen que un arrendador suspenda el pago del arriendo, ese arrendador posiblemente necesita esa plata también para otras cosas. Entonces, no sacamos nada con invitar a la gente a no pagar su arrendamiento, porque normalmente eso perjudica una cadena que después se va replicando para adelante. Entonces, si el Estado puede contribuir, ya sea con un incremento de este subsidio de arriendo o en definitiva con otros mecanismos, yo creo que eso hay que mirarlo con mucha atención. Lo mismo respecto a los créditos hipotecarios. ¿No? Aprobamos en la Cámara que no se pudieran hacer subastas de bienes raíces, pero yo creo que eso es insuficiente. Tenemos que empezar a pensar en postergar el pago del impuesto, o sea, perdón, del crédito hipotecario, y ahí tenemos un tremendo desafío respecto de esa deuda en particular, que creo que es una deuda muy dura para sectores medios. Bueno, y también algunos créditos de consumo específicos, por ejemplo, el crédito de consumo de aquel que lo usa para fines laborales o el crédito de consumo de un auto. O sea, hay algunas cosas que hay que mirar porque es muy distinta la situación de alguien que tiene holgura económica para pagar esas deudas que evidentemente aquel que no la tiene. ¿Ya? Y ahí hay un tema que hay que mirar con mucha atención. Yo creo que uno siempre piensa en formato de aumentar ingresos, pero también hay que pensar en el formato de, en definitiva, bajar las deudas. Bueno, tenemos un tremendo tema con contribuciones tributarias que se podrían hacer. Estoy pensando en descuentos de IVA, estoy pensando en seguir postergando el pago del pago provisional mensual del impuesto a la renta, estamos pensando en ciertas contribuciones. Entonces, ahí hay todo un tema tributario que también le pedí al ministro de Hacienda que revise con mucha atención. Bueno, y respecto a los temas previsionales, a ver, lo que pasa es que el fondo de pensiones, miren, es re importante entender lo siguiente. El ahorro obligatorio, es decir, obligar a una persona a ahorrar para que tenga plata en su jubilación, muchas veces es muy difícil, porque obviamente las carencias y las necesidades contingentes invitan a, en definitiva, gastar los recursos al tiro. Pero la lógica que hay detrás, para que ustedes la entiendan, es que en aquellos años en que uno puede generar más ingresos, pueda guardar plata para aquellos años en donde normalmente no se generan tantos ingresos. Esa es un poquito la lógica del ahorro obligatorio o de la lógica que hay detrás del sistema previsional. Entonces, decirle a alguien que retire sus fondos hoy día hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en el fondo primero puede generar una merma que se exprese en algunos años más. Ustedes me dirán, hoy día hay una urgencia, efectivamente eso invita a pensarlo. Y lo segundo es que el ahorro obligatorio hay que cuidarlo mucho porque los sistemas de seguridad social descansan en eso. Ahora, yo mirando esta idea del 10%, mira, al menos tiene dos problemas. El 10% respecto de 55%, 56% de los potenciales beneficiarios no se traduce en más que el ingreso familiar de emergencia. Y para un sector medio, un retiro de una sola vez de 400.000 pesos, digámoslo bien en castellano, no es una solución sostenible. Puede ser una ayuda, evidentemente, pero ojo, no nos perdamos que ahí estamos tratando de hacer un esfuerzo que suena muy grande, pero que podría generar una expectativa infundada. Y después habría que ver qué se hace para recuperar esa plata, salvo que alguien de frentón ya diga que esa plata no se recupera,
que no creo que sea el camino. Después, el profesor Joseph Ramos ha planteado más bien que más que retirar un porcentaje, lo que hay que hacer es retirar un monto fijo. Yo creo que eso también hay que mirarlo con atención, porque soluciona en alguna medida lo que recién se decía, y también hay que pensar bien cómo eso se va a devolver. Algunos plantean que esto tiene que ser un préstamo contra los fondos de pensiones, otros plantean que tiene que haber una sobretasa en la cotización, otros tienen que plantean derechamente en aumentar la edad de jubilación. Entonces, hay todo un planteamiento ahí que la invitación que yo hago es que la hagamos con más rigurosidad. Ahora, en paralelo a eso, yo una cosa que estoy mirando con mucha atención es una propuesta que me han hecho llegar, donde hoy día tenemos más de 100.000 personas que llegan al final de su etapa laboral, en su periodo de jubilación, con una cuenta de menos de 5 millones de pesos o 5 millones de pesos ahorrados. Eso, para que nos hagamos una idea de las circunstancias actuales, es una pensión del orden de 25.000, 35.000, 40.000 pesos al mes. Entonces, obviamente, el recibir 25.000 pesos al mes no es solución. Además, el Estado en muchas de esas oportunidades tiene que hacer un aporte previsional complementario. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué no de frentón le entregamos a esa gente esos recursos, el 100%, y los pasamos a ser beneficiarios de la pensión básica? Eso genera muchas externalidades positivas. De partida, no tenemos esta duplicidad que muchas veces complica los sistemas de gestión, y al mismo tiempo le permitimos a estas personas del adulto mayor el contar con algunos recursos para eventualmente poder pagar ciertos gastos de salud, hacer un emprendimiento. Entonces, este retiro anticipado de, insisto, gente en edad de jubilación, no estoy pensando en alguien de 40 años, estoy pensando en mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 que tienen menos de 5 millones acumulados. Ahí hay algo que hay que mirar con mucha atención, porque les digo, esto me lo ha planteado gente que vale la pena escuchar. Bueno, bueno, y el tema de la hipoteca reversible. A ver, yo quiero ser súper claro en esto. Este es un sistema que se emplea en países que hay que mirar con atención, como son el caso de Bélgica, de España, de Alemania, de Francia. Unos me dirán, no somos esos países, evidentemente, si yo eso lo tengo clarísimo. ¿Significa esto que tenga que ser una solución para todos? Evidentemente que no. Y quizás muy simple, es una mala idea. Pero aquí el Instituto Libertad, a través de un informe, planteó ese escenario. ¿En qué consiste? En crear una renta vitalicia muy por sobre la pensión, que se va de alguna otra manera como compensando con una eventual situación con un bien raíz. Pero sucede que hay gente que, por decirlo así, el adulto mayor tiene un bien raíz, los hijos de sectores medios ya han tenido un mejor pasar, por lo tanto también tienen un bien raíz, y por lo tanto puede ser una salida. Yo no digo que sea la única ni que haya que acogerla necesariamente, pero no puede ocurrir en Chile. Que una propuesta que viene de un instituto como el Instituto Libertad, que ha sido aplicada en otros países y que en definitiva, digámoslo así, le puede presentar una opción a alguien, no la descartemos porque un grupúsculo, y perdóname que se los diga, de portales de internet, cuya procedencia uno muchas veces desconoce y que emplea las redes sociales para sacar una cuñita muy antojadiza de manera de desprestigiar, yo creo que eso no es la manera de dialogar. ¿Ya? Entonces, yo verdaderamente pienso que acá, raya para la suma, yo insisto, aquí hay que buscar mecanismos de financiamiento para estos sectores medios que lo están pasando muy mal, y en definitiva lo que tenemos que lograr es primero generar que sus deudas, a ver, primero hacer una radiografía, yo insisto en este punto, hacer una radiografía. ¿Quiénes son estos sectores medios? Porque solo sabiendo quiénes son vamos a saber bien cuáles son sus necesidades y cómo los ayudamos. Muchos especulan, pero tenemos que ser claros, ¿cómo los beneficia la ley de protección al empleo? ¿Cómo los está beneficiando el caso del subsidio y el crédito para los trabajadores independientes? ¿Cómo los ayudamos? Si, como me decía un amigo mío que es doctor, me decía, no hay nada peor que aplicar tratamientos sin saber el paciente. Y en Chile somos campeones para aventurar tratamientos sin definir con claridad el paciente. Y luego, como les digo, un subsidio al arriendo que creo que puede ser una gran alternativa, una postergación del pago del crédito hipotecario, un pago anticipado o un retiro anticipado de los fondos de pensiones, pasando a esas personas a una pensión básica solidaria. Y ese son el tipo de ideas que tenemos que ir analizando. Me ha dicho el ministro de Desarrollo Social que están trabajando para eso. Bueno, hoy día lo publica el diario La Tercera, y creo que es muy importante que terminemos con estos conflictos permanentes que quieren alentar algunos, sino que más bien trabajemos con dedicación, con esfuerzo, con mucho entusiasmo para ir buscando soluciones. Mire, hay algunos que lo único que los convoca es la crítica, el insulto. No perdamos tiempo en ellos.
no perdamos tiempo en ellos. Aquí el tremendo desafío que tenemos es cómo ayudamos a aquellos sectores vulnerables y a aquellos sectores medios vulnerables que lo están pasando mal. Yo al menos trato de desvelarme todo lo que puedo por ello. Y les insisto en una cosa, en nuestra página web diegocharper.cl van a encontrar un botón específicamente dedicado al tema del ingreso familiar de emergencia, específicamente dedicado al tema de los cortes de luz que están sufriendo especialmente en muchos sectores rurales, uno especialmente dedicado a las pymes, ahí también pueden inscribir su pyme y distintas alternativas de apoyo, y por último, si hubiera profesionales voluntarios que quieren colaborar con esta oficina parlamentaria en ayudar a la gente, bienvenidos. Ojalá haya cada vez más gente dispuesta a colaborar y cada vez menos gente dispuesta a criticar. ¿Ya? Se los agradezco mucho, perdonen que no me extienda, simplemente, bueno, lo de los profesores jubilados, Margarita, claro, yo ahí pienso en un mundo que se jubiló, que tiene muy malas pensiones y que quizás sería bueno anticiparle algunos beneficios. Oiga, voy a leer con mucha atención sus comentarios, mucha atención. Leo personalmente sus aportes que nos llegan a través de las redes sociales. Y les digo, no se desgasten con gente que para lo único que gasta energía es para destruir. Nuestro estilo tiene que ser dedicarnos, ser riguroso, no dejar pasar ventas de humo y por último tratar de colaborar. Y aunque nos equivoquemos, pero lo importante es siempre no descansar hasta llegar a aquellos sectores vulnerables. Así que créanme, voy a leer con mucha atención sus comentarios. Ahora tengo que ir, obviamente, a compartir con mi familia esta hora de almuerzo. Y para los que tienen fe o son religiosos o tienen fe, hoy día es el día de San Pedro y San Pablo, que créanme que creo que son una gran lección en muchos sentidos, muchos sentidos. Y creo que vale la pena reflexionar la historia de estos dos grandes santos. Eso, que les vaya muy bien, que tengan buena tarde, aprovechen de estar con su familia, quédense en su casa. Y de nuevo, diegochalper.cl, ahí encuentran, como les digo, un botón para el ingreso familiar de emergencia, otro para las pymes, otro para los profesionales voluntarios y otro para los cortes de luz. Aprovechenlo. Yo agradezco a las más de 800 personas que desde distintas partes del país, pero en especial del sector que represento, que es la región de O'Higgins, para que ustedes se hagan una idea, del orden del 42% de las peticiones vienen de mi distrito, lo cual me entusiasma y me alegra mucho porque quiere decir que nuestro distrito ya está muy propicio a usar estos beneficios. Estoy muy contento de haber colaborado ya en varias pymes en obtener sus créditos FOGAPE con el Banco del Estado y con otros bancos. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Les insisto, no pierdan tiempo en aquellas personas que solo se dedican a destruir. Nuestra tarea es colaborar todo lo que podamos, ¿ya? Y en el ingreso familiar de emergencia, si bien tenemos plazo hasta el 10 de julio para hacer las reclamaciones, háganlas hoy. Si es que en definitiva no recibieron el primer pago, reclamen. Y si tienen alguna duda, por favor, déjenos ayudarlo en diegochalper.cl y si no, el más 569-9346-0259. Más 569-9346-0259. Pero si pueden y me permiten, lo más rápido es la página web porque ahí tenemos un formulario dispuesto, usted lo rellena con mucha conciencia y después nosotros nos encargamos de tramitar. Ya, ha sido un gusto muchachos, para aquellos que quieren construir por el país que tengan muy buenas tardes y para aquellos que no, muy buenas tardes y además denle una vuelta porque con tanta virulencia no se puede vivir feliz. Que les vaya bien, gracias por todo.